Entonces el día de hoy vamos a hablar de las misiones. Yo creo que todos nosotros somos hijos de las misiones. Yo particularmente, ¿no? El comandante presidente, como todos nosotros sabemos, cuando convocó a la refundación de la República, refundar la República, bueno, nos dio muchas clases acerca de qué era la República. La red pública, la rex, ¿no? En latín pública, la red de lo público. Y nos explicó la diferencia en cómo se constituye, bueno, de qué está conformada la República, del Estado, que tiene los componentes que nosotros sabemos, el territorio, los pobladores y las instituciones, y la nación. La nación es la identidad. Ajá, la nación es ese sentimiento de orgullo, de dignificación que nos sembró y nos empezó a conectar desde el precursor Miranda, que fue el primer hombre que habló de la identidad latinoamericana, ¿verdad? El proyecto de la Colombella, la Gran Colombia, nos dio el árbol de las tres raíces, Bolívar, Rodríguez y Zamora, que ahorita son 4 porque está Chávez en ese ideario, y comenzó a retomar la historia para hablar del proyecto nacional Simón Bolívar. Y luego, con otro pensamiento más reciente, Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano, la generación bicentenaria, la generación de oro. Nosotros somos la generación bicentenaria. Ahorita se acaban de cumplir 200 años de la escritura de la Carta de Jamaica, donde está todo el análisis de la realidad que Bolívar estaba viviendo y sus razones para hacer la independencia que estaba haciendo. Y como diría el comandante, las señales de la historia, pues, apareció el manuscrito original en español en Ecuador, en un archivo. Un investigador estaba un día haciendo un estudio y consiguió el manuscrito en español original, porque la Carta de Jamaica que nosotros leímos siempre era una traducción del inglés. Ustedes saben que los amanuenses de Bolívar hablaban francés, italiano, inglés y hacían las cartas en todos los idiomas. Pero bueno, esa refundación de la República, la Quinta República, tiene un propósito fundamental: transformar el Estado. Está en uno de los objetivos, de los 7 objetivos estratégicos del Plan de la Patria, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, donde el primero, creo que es primera vez en la historia también de la humanidad que un presidente, bueno, después de Bolívar, pone la suprema felicidad social como un objetivo estratégico de la nación. Es la primera línea del programa estratégico de la patria, la felicidad, que creo que es un debate que nos debemos como sociedad. ¿Qué significa ser felices? Pero no es la felicidad individual, es la felicidad social. Bueno, esa es una discusión que le debemos a Chávez, porque seguimos todavía perdidos en la fábrica de deseos de la industria cultural del capitalismo. ¿Qué es lo que te hace ser feliz? Tener plata. ¿Qué es lo que hace ser feliz? Hacerme las tetas. ¿Qué es lo que te hace ser feliz? Operarme todo lo demás después de que me hago las tetas. Y empiezan las mujeres en una carrera demencial, ¿verdad? Por ser distintas. ¿Qué es lo que te hace ser feliz? Tener la novia que está tuning. ¿Qué es lo que te hace ser feliz? En estos días leí una noticia desoladora en Noticias 24, la nueva manera de obtener el Galaxy S6 en China es vender los riñones y la esperma. Búsquenlo por ahí en Noticias 24. Eso es la felicidad. Yo quiero tener un Galaxy S6 y me saco un riñón y lo vendo para comprármelo. Pero yo digo todo esto porque versus a ese programa que existe ahí, que es la oferta de la vida, de la sociedad capitalista, de la industria cultural de consumo, de lo que es un ideal de vida, de ser feliz, nosotros tenemos el nuestro, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que tiene una nueva arquitectura jurídica y política y una nueva estructura de dirección, que nació con las misiones. Cuando el comandante presidente se pone a estudiar las estrategias para ganar el terreno, ocupar el poder, bypassear el Estado, que es un Estado burgués de la democracia representativa, ¿verdad? Y empezar a construir el Estado social, de derecho y de justicia, que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Primer ejercicio de autogobierno, las misiones sociales de la revolución.
¿Quién fue para el barrio a hacer el censo de donde se iba a instalar la casa de alimentación? ¿Y quién censó a las 150 personas de pobreza extrema que iban a comer en la casa de alimentación? ¿Quién escogió a las cocineras elaboradoras de las madres del barrio más necesitadas? Yo. Hicimos censos con postulaciones. ¿Quién fue a visitar las casas, en los estacionamientos, en los garajes, debajo de la mata de mango, en las terrazas, en Petare, para activar los ambientes educativos de la Misión Rivas y de la Misión Robinson? ¿Quién buscó a los líderes comunitarios naturales que le iban a dar cobijo a los médicos cubanos y censó a las 150 familias para que estuviera la área de salud integral comunitaria y tuvieran esas 150 familias la atención especializada de un médico en su barrio? Yo. Ajá. A mí me tocó Petare, La Bombilla, 24 de marzo, Los Pocitos. Ese era mi sector, con un líder que se llama Cirilo, que está todavía allá, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer ejercicio de autogobierno ese? Si no hubiese sido por la solidaridad de la gente que le abrió su casa al médico cubano, le dio de su comida, cuando no teníamos todavía las ventajas de los alimentos subsidiados que tenemos ahora. Empezaba el programa de las bolsas de alimentación de Mercal y el programa de las casas de alimentación. Si no hubiese sido por esa conciencia del pueblo, de la solidaridad, no hubiese existido Barrio Adentro Salud, ¿verdad? Si no hubiese sido por toda esa capacidad de despliegue del pueblo, que en ese momento no estaba tan organizado, no hubiesen existido las misiones educativas, ¿verdad? Y hoy escuchamos milagros. Yo estaba en Trujillo el día martes, estaba una profesora que es hoy la directora de la escuela y ella entró como bedel. Cuando entró como obrera a la escuela, empezó a estudiar su bachillerato en la Misión Robinson. Después hizo su universidad en la Misión Sucre y ahorita está haciendo un posgrado en la Universidad Bolivariana y hoy es la directora de la escuela donde ella entró como una obrera. Y eso es gracias al sistema de misiones y grandes misiones, que surge el sistema de misiones y grandes misiones a partir de las profundas contradicciones que se generan cuando el comandante Chávez comienza a tomar medidas revolucionarias. La ley de tierra, la ley de pesca, ¿cuál fue la otra ley? La ley de hidrocarburos. Y también yo soy una misionera del pensamiento político de la revolución, de una misión que aunque no se llama misión, funciona como una misión, que es el Frente Francisco de Miranda, que nació con las misiones educativas en el año 2003, cuando a partir de un ejercicio de formación de trabajadores sociales, el comandante Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Chávez Frías empezaron a discutir qué hacer con la juventud y cómo hacer para activar una fuerza de trabajo junto al pueblo para acompañar el sistema de misiones, ¿verdad? Y el primer ejercicio que hizo el comandante Chávez, cuando mandó unos primeros médicos cubanos con la alcaldía de Libertador, con Freddy Bernal, agarraron a unos poquitos jóvenes, ahí estuvo la hija de Helio, Eliana, y hicieron un curso de trabajo social de 6 meses en La Habana, que después se simplificó en 45 días, y yo tengo el honor de ser parte de esa primera avanzada. El Frente Francisco de Miranda cumplió 12 años hace nada, igual que los cumplió la Misión Robinson también hace unos días, y las misiones educativas. Nosotros fuimos allá a formarnos como luchadores sociales bolivarianos. ¿Para qué? Para hacer nuestro trabajo en las misiones. Y esto es un cuento que casi nadie sabe. Cuando nosotros llegamos de Cuba, nos distribuyeron por el territorio, se hizo una experiencia piloto en Antímano, en Petare, y nos dieron una franela roja y nos dieron una bolsa de comida, de las de Mercal. Y nos dijeron, usted se queda allá en el barrio por un mes y va a hacer un diagnóstico social. Imagínense ustedes en Petare, yo venía de Barquisimeto, no, yo vivía allá en Caracas, pero venía gente de Yaracuy, de Barquisimeto, y los malandros con sus pistolas
nos escoltaban y nos abrían paso y decían, ahí vienen los camisas rojas de Chávez, porque nosotros andábamos como unas hormiguitas subiendo el cerro haciendo un diagnóstico. De ese diagnóstico salió que la gente no tenía cédula, que en el barrio la gente estaba sin identidad, que teníamos que hacer algo para que la gente existiera y fuera un sujeto de atención del Estado social, de derecho y de justicia. De ese diagnóstico salió que la gente no sabía leer y escribir y que la gente quería terminar su bachillerato. De ese diagnóstico salió que la gente quería medios de comunicación alternativa. Nosotros estuvimos durante ese mes y medio llenando nuestro formulario, se llamaba Misión Caracas. Y estuvimos ahí viviendo en las casas de los líderes comunitarios que activaron una red de solidaridad con Cuba para hacer los primeros experimentos de cuando llegaron los médicos cubanos, que se hicieron bajo perfil. El primero se hizo en la alcaldía del municipio Libertador. ¿Y cuántos médicos vinieron? 64 médicos llegaron a la parroquia San Juan. Era una experiencia piloto, calladita, que hicieron en conjunto, en secreto, Chávez y Fidel, como hacían sus travesuras y cómo planificaban todas las cosas maravillosas que planificaron. Una de esas cosas maravillosas es la paz en Colombia, que dolió mucho que ni Timochenko ni Santos fuesen capaces de admitir que eso es un fruto del trabajo de Hugo Chávez. Uno más. Es una de las victorias de Hugo Chávez que aún trascendido sigue ganando peleas, sigue ganando batallas, sigue teniendo victorias. Bueno, esa fue una de las travesuras y después de que hicimos esa misión Caracas, el comandante Chávez nos agarró y nos reunió en Miraflores y de ahí nos mandó a activar las diferentes misiones. La misión más importante que nosotros atendimos, nuevecito, fue la misión Identidad. Es una de las que casi nunca se habla de eso, a veces se nos olvida. 4 millones de cédulas en unidades móviles, se transformó todo el sistema de registro civil. Había que bajar a los muchachos del barrio a las 3, 4 de la mañana. Eso fue un show porque las primeras cédulas salían torcidas, no se imprimían, no salía la tinta. ¿Ustedes se acuerdan de las camioneticas de las unidades móviles de la Misión Identidad? Bueno, la Misión Identidad fue uno de los instrumentos que ayudó a tener las más importantes victorias, porque esos nuevos sujetos que estaban invisibilizados eran los pobres de la tierra, que tuvieron derecho al ejercicio pudieron acceder al ejercicio de sus derechos civiles y políticos, no nada más el tema de los derechos fundamentales como la educación, la salud, el derecho a la participación, a acompañar a Chávez en su proceso de dirigir el rumbo de la nación de una manera diferente. Después otras misiones. Mi primera misión fue la misión Comunicación, que creó Chávez, para montar, ¿ustedes saben qué? Vive TV. Y a mí me pusieron con el que hoy es uno de los generales en jefe, Rangel Silva, gobernador del estado Trujillo, y un capitán que se llamaba Chogún, que ahorita es general de Chogún. Entonces nos mandaron en la misión Comunicación de Chávez a montar un noticiero del barrio en Vive TV, porque Chávez quería saber lo que la gente decía, quería, pensaba. Así que yo me fui para Cuba en la segunda avanzada del Frente Francisco de Miranda y empecé a seleccionar a los muchachos más destacados, ¿verdad? Los encerramos en un regimiento en Zulia, la Unión Cívico-Militar, que no es una misión, pero tendríamos que tratarla como una visión. Por ahí está de lo que vamos a hablar, el Plan Bolívar 2000. Me mandó Chávez con un teléfono para un regimiento en Zulia, hablar con un general, para que habla con el general y que te ayude en todo lo que tú necesitas. Era una misión encubierta. Todas estas cosas se pueden hablar ahora porque son documentos desclasificados. Era una misión encubierta. Íbamos disfrazados de estudiantes de bachillerato, que estábamos haciendo nuestro tema de grado, y hacíamos una encuesta en las emisoras comunitarias para ver cómo se estaba utilizando el espectro radioeléctrico, porque eso es un tema de soberanía de la nación. Y teníamos que identificar cuál era el porcentaje de programación. En ese momento daba, por ejemplo, que los grupos religiosos cristianos evangélicos, no sé, yo respeto todas las religiones, tenían casi que el 60% de las concesiones. Y eso generaba un problema, porque la programación era toda religiosa y no era para hacer
las otras cosas que teníamos que hacer. Entonces, digo esto para que veamos la variedad de cosas que sucedieron en el tránsito de Chávez, concebir y diseñar el sistema de misiones y grandes visiones que hoy tenemos. Y bueno, el fin último de todo ese proceso, democratizar la participación, desarrollar en la práctica el principio de la corresponsabilidad. El comandante Chávez lo dijo 1000 veces, que creo que es un debate que nos debemos hoy más que nunca como sociedad. Está la gente siempre reclamando, la gente cree que participar es reclamar. ¿Verdad que sí? La gente cree que participar es exigir. La gente cree que participar es mandar. La gente cree que dirigir es mandar. Nuestros dirigentes de base a veces creen que dar órdenes es el instrumento para transformar la realidad. Y resulta que la práctica política, como la diseñó Chávez, revolucionaria, es la de la construcción cotidiana en todos los espacios de participación y de construcción que nos abrió. El más importante, las misiones sociales. Es un trabajo de todos los días. Y antes de trascender, antes de irse, nos decía la repolitización de las misiones, el saldo organizativo que eso cuenta, que eso genera. ¿Por qué? Porque es otro debate que también nos dio, es la fórmula para construir la hegemonía del programa en el territorio. ¿Cuántos facilitadores de la misión Rivas habían en su momento? Se pierden de vista, 20.000 de la misión Robinson. ¿Cuántas elaboradoras de las casas de alimentación? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos cedulados de la misión Identidad? ¿Cuántos adultos y adultas mayores? Entonces, y fue también una fórmula permanente, así como el Libertador. ¿Cuántos congresos convocó Bolívar? El Anfictiónico de Panamá, el de Angostura, ¿cuál? Pero son más. ¿Cuántos más? ¿Cuál? ¿No hay nadie aquí del Centro Nacional de Historia? ¿No? Bueno, Bolívar fue un gran obsesionado, fueron más que eso, esos son los que no sabemos, pero fueron más que eso, por identificar, fueron varios, ¿no? Entonces, por identificar cuál era la fórmula del ejercicio democrático, y de ahí la frase esta que hay en Angostura, que es uno de los que más nos conocemos también, ángeles y no hombres se necesitan para tener república, en el ejercicio de la democracia, porque él decía, no solamente hay que crear repúblicas aéreas, ¿no? Que sean solo de discurso, sino que y se necesitan ángeles y no hombres para tener un verdadero ejercicio democrático, hablando de los niveles de espiritualidad y de la liberación del pocotón de miserias que tenemos los seres humanos para hacer un verdadero ejercicio democrático. Las misiones son esa oportunidad, son ese mecanismo de ejercer la democracia participativa, protagónica y revolucionaria. Y son el empeño de Chávez de, por la vía de la práctica, transformar el Estado. Crear el Estado social de derecho y de justicia. ¿Ves? Bueno, yo creo que hoy, casi 17 años después, 16 años después de toda esa configuración programática, vale la pena parar y preguntarse cómo es que nosotros mantenemos viva la esencia de esa visión, que no es solo reivindicativa, no es nada más darle a la gente la comida en mercal, ¿verdad? Porque ese mismo pueblo pobre que ha sido atendido por el subsidio de alimentos, hoy participa como protagonista del contrabando de extracción, ¿verdad? Y no estoy tratando de satanizar al pueblo, estamos hablando de los desafíos, de las desviaciones ideológicas, de que no se comprende la esencia de un modelo y de un proyecto. Bueno, pero como todos estamos aquí, somos del Poder Popular, somos servidores públicos y somos dirigentes, habrá que preguntarse cuántas discusiones de lo que es el sistema de misiones y grandes misiones damos con la comunidad todos los días, para que se mantenga viva esa esencia y la gente comprenda que es lo que hemos hecho, que Chávez decía que el sacrificio no es andar por ahí llorando, sacrificarse por la patria no es andar por ahí llorando y diciendo yo me sacrifico, no duermo, dejo a mi familia, no soy feliz. No, él decía, el sacrificio es hacer sagrado lo que sea. Bueno, las misiones sociales son sagradas. Son sagradas.
sea, son la fórmula de Chávez: pueblo, gobierno, para participar y garantizar la suprema felicidad social. El comandante Chávez, en su práctica de renovación de la política y del poder, porque el poder se desgasta, y también es el poder que puede, ese es otro concepto en Chávez, no es el poder como nosotros lo conocemos, de que me abran la puerta, de que me digan jefecito, 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 o en el poder popular el poder de decir, mira ministra, dame los carros, transfiéreme la vaina, hazme la casa. Nosotros con la Misión Vivienda tuvimos que sacar a la gente de la casa, a los hombres, para que participaran en la construcción de su vivienda, de la de él, de la de su mujer y de la de sus hijos. Estaban sentados en su casa sin querer trabajar porque que me lo haga el gobierno. No estamos hablando de que esos son todos los casos, estamos hablando de que esa es la incomprensión de la fórmula, de los mecanismos de participación. Entonces Chávez, en su ejercicio de discusión del poder, el poder que puede, no el poder que manda, no el poder que desconoce, no del poder que no activa, ¿verdad?, sino del poder que puede transformar la realidad, dijo, bueno, vamos a renovar el sistema. Y creó las grandes misiones. ¿Que son cuáles? ¿Quién se las sabe? Gran Misión Vivienda Venezuela. Gran Misión, no, esas no son grandes misiones. Las grandes misiones son Gran Misión Vivienda Venezuela, las de Chávez, Chávez en vida. Gran Misión Vivienda Venezuela, Gran Misión Hijo de Venezuela, Gran Misión en Amor Mayor, Gran Misión Agrovenezuela, Gran Misión Saber y Trabajo. Esas son las grandes misiones de Chávez, esa ya es la historia contemporánea de la revolución. Las grandes misiones de Chávez, Chávez en el Teatro Teresa Carreño con la viejita, lanzando la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que yo soy testigo en las anécdotas de que fue este personaje que está aquí sentado el que le mandaba papeles de trabajo a Chávez para discutir ese concepto de una ciudad dentro de la ciudad, el derecho a la ciudad. Fíjense que ya son otros derechos, no es nada más el derecho a la vivienda, es el derecho a la ciudad. Y ese fue un concepto que el comandante Chávez desarrolló en la enmienda constitucional. ¿Quién se acuerda de los artículos que íbamos a enmendar? Era el artículo 16, las ciudades socialistas. Las comunas son las células bases de las ciudades socialistas para garantizar el derecho a la ciudad, decía Chávez, que todos y todas seamos ciudadanos y ciudadanas, como un principio político de inclusión. El derecho a la ciudad es el derecho del buen vivir, de tener un territorio donde el ser humano se desarrolle integralmente y que pueda desarrollar todas sus potencialidades. Fíjense, ya el derecho es otro. Gran Misión Agrovenezuela, Gran Misión Saber y Trabajo. Yo tengo hoy la responsabilidad de dirigir la Gran Misión Saber y Trabajo también. La actividad productiva. Y el comandante Chávez, esa es la tarea que tienen en sus alocuciones, ya explicaba la diferencia entre las misiones, la misión Rivas, la misión Robinson y las grandes misiones. Le puso un apellido, Gran Misión, porque dijo que era el instrumento para la transición al socialismo. Y nos puso una meta que se llama 2019. Porque en el argot militar, ¿quién es aquí militar? Nadie. Ajá, en el 2010, las misiones en el argot militar no son eternas, las misiones se cumplen, que es una deuda que tenemos, por ejemplo, con la misión Madres del Barrio. Hay madres del barrio que tienen 7 años recibiendo la asignación. Y el comandante Chávez dijo, es un puente hacia la vida, le vamos a tender la mano, le vamos a dar una asignación temporal, va a salir del cuadro de pobreza crítica, pero a la vez que estamos haciendo eso hay que formar para la producción. Vamos a hacer los proyectos productivos, vamos a organizar a las madres en redes, en empresas de propiedad social. Nunca digan producción social, La Polar es una empresa de producción social, porque el hecho social el trabajo es un hecho social. La producción es social porque hay que organizar a la gente. Ese es un piquete ideológico. Lo que Chávez incorpora es la propiedad social de los medios de producción, que es una cosa de aquí al cielo de diferencia. Entonces ya
las grandes misiones son instrumentos para la transición al socialismo y tenemos un tope, se llama 2019. Tenemos que tener un aparato productivo, tenemos que tener soberanía alimentaria porque hasta ahora tenemos seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es que nosotros disponemos de que el alimento esté ahí y lo podamos adquirir, pero la soberanía es ser autosustentable. En el 2019 tenemos que cumplir esa meta. Para eso salió la Gran Misión Agrovenezuela y la Gran Misión Saber y Trabajo. Y luego el presidente Nicolás Maduro, como hijo de Chávez, concretó otra cosa del modelo que el comandante Chávez dejó discutida, diseñada y pensada, que es el sistema de misiones y grandes misiones, que es la tarea que no hemos hecho, porque las madres del barrio deberían pasar para Saber y Trabajo. Por eso es que es un sistema, ¿verdad que sí? Y el que tiene vivienda, en la Gran Misión Vivienda de Venezuela, tiene que formar parte de Agrovenezuela porque tiene que sembrar para producir el alimento. El sistema de misiones y grandes misiones. Hoy estamos haciendo un registro de viviendas venezolanos en los urbanismos. ¿Ustedes saben eso? Bueno, hay niños, niñas y adolescentes que desde que vivieron en el refugio se desescolarizaron y no se han vuelto a escolarizar. Vamos a tener que hacer otra vez la misión Robinson. Vamos a tener que volver a hacer la misión Rivas, pero no con adultos mayores, porque el promedio de población de la misión Rivas de edad, ¿cuánto era? 60 años. Ese era el promedio, pero hoy nosotros tenemos jóvenes de 14 años que no saben leer y escribir. ¿Sí? No es la cantidad que teníamos. Y hay jóvenes que vivieron en el refugio, y niños que vivieron en el refugio y se desescolarizaron. O sea, es la misma misión Robinson, pero en otro, ¿sí me explico? La renovación. El problema ahora es otro. ¿Sí? Que son los desafíos de las revoluciones y los problemas generacionales. Entonces el presidente Nicolás Maduro creó el sistema de misiones y grandes misiones. Entonces misiones, grandes misiones, que son este grupo, y Nicolás Maduro creó el sistema de grandes misiones y unificó misiones. Lo que decía María por allá, hijos e hijas de Venezuela, con amor mayor, es ahora hogares de la patria. Porque es una discusión que estuvimos dando con el sistema de prevención y protección social. Tú no puedes fragmentar a la familia. En la familia hay adultos mayores, hay niños, hay adolescentes embarazadas. Entonces se unificó hogares de la patria. Hay que atender el cuadro de pobreza crítica en el hogar. ¿Sí? Y luego está el otro tema de cómo eso se concreta en el territorio, ¿verdad? Por eso las bases de misiones. Porque donde tiene que funcionar de una manera perfecta el sistema de misiones y grandes misiones es en los segmentos censales de pobreza extrema. Ahí está Nicolás Maduro, mire, redondito, haciendo lo que el comandante Chávez dijo, cerrando el ciclo. Chávez hablaba del injerto socialista. ¿Cómo es el injerto socialista? ¿Quién se lo sabe? Las bases de misiones son lo que Chávez llamaba el injerto socialista. Y Chávez decía, el injerto se consolida y se expande. Se consolida y se expande. Y esas bases de misiones, con toda esta arquitectura que estamos hablando, tienen una función que se llama la Campaña Nacional de Erradicación de la Pobreza, que también tiene una meta. Chávez había hablado de la misión Cristo, pobreza cero, en el 2019. Ahora nosotros ajustamos eso a las metas del milenio, entonces es la Campaña Nacional de Erradicación de la Pobreza, que empieza por esos territorios. Una vez más, el socialismo en lo territorial. ¿Por cuáles? Los segmentos censales de pobreza crítica o pobreza extrema, que es nada más, ¿cuánto? El 7% de la población. El 7% de la población. Eso en términos, ¿quién es estadístico aquí? Eso en términos poblacionales, nosotros somos un país de 30 millones de habitantes. ¿Cuánto es el 7%? ¿Cuánto? 2.100.000. Y eso está focalizado por parroquia, por municipio
y dentro de esas parroquias por sectores. Esa es la estrategia. Entonces ahí hay que hacer que el injerto se consolide y se expanda. Chávez habló de un término que se lo dijo Yadira, la profesora Yadira Córdoba, erradicar, abatir los bolsones de pobreza. Con todo esto que hemos hecho en todos estos años, todavía quedan focalizados en algunos puntos del territorio focos de pobreza, valga la redundancia, de pobreza crítica. ¿Cuál es la meta? Sacar del cuadro de pobreza crítica a esa familia. 2.100.000 personas. ¿Cuántas familias son esas? Haciendo un promedio de que cada familia tiene 5 personas. ¿Cuántas familias? Ajá, eso es lo que nos dijeron, son como 486.000 familias. Ahí varía, ahí puede ser, vamos a poner entre 450 y 500, 500.000 familias. Esa es la meta. Eso es poquito para todo lo que nosotros hemos hecho en esta vida nuestra en revolución, en la cuarta vida de Chávez. Ustedes saben que Chávez decía que él tuvo 4 vidas. ¿Se acuerdan de eso? La del arañero de Sabaneta, la de Tribilín, la de la academia y la después del 4 de febrero cuando se convirtió en el comandante Chávez, el líder de la revolución bolivariana. Bueno, en esta cuarta vida de Chávez, esa es la vida política nuestra, porque el mayor logro y mérito del comandante Chávez fue formar a esta generación. Nosotros podemos darnos el tupé de decir que nosotros somos la generación histórica formada personalmente por Hugo Rafael Chávez Frías. Los entendidos, los expertos como Farruco, que dirige este instituto con el profesor Adán Chávez, dicen que Chávez se dedicó en su vida un promedio de 8 horas a hablarle a la población, en esa vida de comandante Chávez. 8 horas promedio por día, ideologizándonos. ¿Por qué les digo yo esto? Porque el problema de la pobreza no es nada más material, es espiritual, que es la crisis que estamos viviendo ahorita. Por eso la repolitización de las misiones, porque la gente hay que renovarle la esperanza. Y ya era lo que yo les iba a decir, que me desvié. Ayer el presidente Nicolás Maduro anunció uno de los avances más importantes en esta nueva etapa de la gran misión más importante, que se llama Gran Misión Vivienda Venezuela. Eso es el batacazo, ¿verdad? En ningún país del mundo se están construyendo todas las viviendas que se están construyendo en Venezuela. Pero no es nada más que se estén construyendo todas esas viviendas, es cómo se están haciendo, ¿verdad? Tiene 5 vértices. ¿Quién se sabe los 5 vértices de la Gran Misión Vivienda Venezuela? El primer vértice, porque Chávez dijo, es otro dato muy importante, ustedes que están aquí estudiando. Chávez decía, las grandes misiones son instrumentos científicos. Para que sean instrumentos científicos, eso lo dijo estudiando Barsaskis. Chávez pensó, las grandes misiones leyendo a Barsaskis. Ustedes tienen que leerse los libros de Barsaskis. ¿Cómo se llamaba el de Barsaskis, el que se estaba leyendo cuando discutió las grandes misiones? Proyecto Nacional. Bueno, Barsaskis dice que hay que identificar las necesidades para después atender con, digamos, particularidad las soluciones a esas necesidades. ¿Qué fue lo que hizo Chávez? Gran misión en amor mayor. Bueno, la dignificación de los adultos y adultas mayores, ¿ves? Ese es un problema que en el capitalismo nadie lo resuelve. Nosotros lo hemos visto en España. Ahorita el caso más escandaloso, una viejita de 85 años la desahuciaron, la sacaron de la casa. Hasta la ONU, que son unos, no voy a decir, indolentes, se pronunciaron. Los policías del mundo por primera vez se pronuncian ante una injusticia. Eso es un problema que en el capitalismo no se discute y todas las naciones del mundo reducen el gasto social, que para nosotros no es gasto, es la inversión más importante, porque en el socialismo el humano está en el centro. Entonces el comandante Chávez, pongo ese ejemplo, para que el comandante Chávez, en estos días yo estaba en Trujillo y una adulta mayor de 65 años estaba recibiendo su casa, mientras en España la desahucian. Yo fui y le entregué su llave con mucha alegría, ¿verdad? Bueno, entonces ese tema de Barsaskis es porque Chávez dijo que son instrumentos científicos, la planificación científica, que es el dato este. Ya nosotros sabemos en qué territorio está la pobreza extrema y sabemos cuántas familias son y deberíamos saber cuántos miembros en esa familia son adultos mayores, cuántos son niños, niñas y adolescentes, cuántas son adolescentes embarazadas, que es otro factor de riesgo, ¿verdad que sí?, para la reproducción de la pobreza,
y tener cuántos jóvenes están en edad productiva y no están incorporados en el aparato productivo, cuántos jóvenes están en edad de escolarización y no están escolarizados. Otro logro, eso sí es una misión, la misión Alma Mater, histórico. Acaban de entrar directo, así, sin OXU, sin prueba interna, sin nada, 300.000 jóvenes a la educación universitaria. Ustedes se saben eso, ¿verdad? Ustedes vieron ese logro, eso tampoco pasa en casi ninguna parte del mundo. En la misión Alma Mater, se llama esa. Entonces el comandante Chávez dijo que los instrumentos para la transición al socialismo son científicos, son las grandes misiones. Y dijo, bueno, vamos pues, el registro, arriba, ¿cuántos hay sin casa? Bueno, y fueron los viviendas venezolanos a registrarse en las plazas Bolívar, ¿verdad? Yo vivo arrimado, yo vivo alquilado, yo no tengo casa, ¿sí? Y ese es el registro científico, y con ese registro establecimos la meta. ¿Son cuántos millones de viviendas? 3 millones de viviendas. Y es lo que les iba a decir, el presidente ayer anunció que se están recuperando de las fauces del latifundio urbano, de los capitalistas que engordan los terrenos para después hacer gentrificación. Esa es otra tarea que tienen, métanse en YouTube y busquen videos sobre la gentrificación, que es un fenómeno del capital, que es un fenómeno de desplazamiento de los pobres de la tierra de los centros urbanos, para después llegar los capitalistas, comprarle las casas destruidas muy baratas. Eso lo deben estar viendo ustedes aquí en Barinas, ¿sí? Las casas coloniales históricas que se derrumban, las dejan engordando, las convierten en estacionamiento, después las compran los árabes que tienen mucha plata, así es en Barquisimeto, los árabes de Chaliqui, de la 20, compran todas las manzanas y hacen un centro comercial. Y los pobres de la tierra viven en la periferia donde no hay agua, donde no hay luz, y les hacemos la casita, pero quedan sin agua y sin luz, sin sistemas de movilidad urbana, ¿verdad? Siguen teniendo que pararse a las 3 de la mañana para trabajar, el derecho a la ciudad. Entonces el presidente Nicolás Maduro aprobó la ocupación de 656 terrenos, que es del vértice terreno. La Gran Misión Vivienda de Venezuela tiene 5 vértices. El vértice registro, para saber cuántos necesitan casas, de ahí sacamos la meta de los 3 millones. El vértice terrenos, el vértice materiales, el vértice financiamiento, la arquitectura financiera, que de eso vamos a hablar ahorita y ya me callo con eso porque llevo como 45 minutos, y del vértice ejecutores, donde ejecuta todo el mundo, la empresa privada, el Estado y el pueblo organizado, que es el principal ejecutor porque es la fórmula mágica de las misiones, es con la gente. Si no es con la gente no se puede masificar, ¿verdad? Entonces, el presidente ayer anunció esos terrenos y ahora ustedes que están hoy aquí recibiendo la clase tienen otra tarea. Estudiarse los vértices de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y activar los campamentos de vivienda venezolanos, que fue la fórmula de Chávez para no hacer vivienda, sino para construir comunidad. Porque la Gran Misión Vivienda de Venezuela y la Gran Misión Barrio Nuevo Recolor no son unas misiones para hacer casas ni para pintar casas, es para construir la nueva comunidad, la nueva vida. Y Chávez dijo, como son diversos, unos vienen de un municipio, otros vienen de otro y no se conocen, hacen un campamento de vivienda venezolanos mientras se construye la casa y en esos años de trabajar, de bregar, de construir, se vuelven una comunidad. Eso es lo que tenemos que garantizar nosotros ahorita en las grandes misiones, la espiritualidad revolucionaria, que es el fin último. Para eso es que nos puso Chávez a todos a encontrarnos. Cónchale, una persona que sea facilitador de la misión Robinson tiene que ser un ángel de esos de los que hablaba Bolívar. Una gente que, bueno, yo quiero enseñar y yo voy a ayudar. Yo fui para Cuba así y me engañó mi mamá. Yo quería, sí, de verdad. Mi mamá es maestra y yo le pregunté a mi mamá cómo hacía yo para ayudar en el tema de la alfabetización. Y mi mamá me dijo, ay, hay un curso para Cuba y a ti te van a enseñar ya a alfabetizar, y terminé aquí, hoy, 12 años después. Una persona que haga la comida para los 150 niños del barrio que son más pobres, bueno, termina siendo una persona diferente, ¿verdad que sí? Una persona con conciencia social, o sea, sentido del deber social, que dice el Che, eso es una de las cosas que tiene que uno hacer para ser revolucionario, tener
conciencia del deber social, hacer trabajo voluntario, vincularse con el otro, la solidaridad, ¿me entiendes? Mira, yo estoy aquí contigo en tu lucha, ¿vale? Somos los mismos, conciencia de clase, somos iguales, de la lucha de los pueblos, el pueblo luchando por sus derechos.